Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, representantes del excelentísimo Ayuntamiento, concejal delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidades y Deporte, presidente del Consejo Regulador, delegado del rector de la UCA en el campus universitario de Jerez, presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, directora general del Colegio Montaigne, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Continuamos en la tarde de hoy, día de Santo Tomás de Aquino, y hago alusión al santo por cuanto ha sido desde hace muchísimos años referente en conferencias dedicadas a su estudio y a su historia. Este año, desgraciadamente, por razones de agenda no lo podemos hacer, pero no duden que el año que viene estará una vez más con nosotros, porque ha sido un santo y seña de esta academia durante sus 76 años de vida. Como decía, continuamos en la tarde de hoy con la segunda conferencia del ciclo Jerez Siempre, ciclo coordinado brillantemente desde hace años por nuestro vicepresidente de Letras y presentador del conferenciante de hoy, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero. A tal efecto, y como es preceptivo, cedo la palabra a nuestro vicepresidente para presentar al doctor en Filología y profesor de Enseñanza Secundaria de la Junta de Andalucía, don Francisco José Morales Bernal, que desarrollará su conferencia bajo el título Aportaciones de Jerez de la Frontera al Humanismo Español. Tiene la palabra. Hola, bien. Excelentísimo señor presidente, colegas de la Academia, querido Paco, presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, amigos todos, compañeros de la enseñanza. He tenido la dicha de prologar la obra sobre la que hoy versará la conferencia del doctor Morales Bernal, mi antiguo alumno, Francisco José, Fran. Por cierto, una obra exquisitamente editada, como es ya su norma y su sello característico, por la editorial Peripecias Libros, que lleva años en esta labor encomiable de publicar con calidad y rigor, bajo la atenta batuta del profesor doctor Antonio Aguayo Cobo, que también nos acompaña hoy, et anxius et intentus, que diría Tácito, tan desvelado como atento siempre a lo suyo. Allí, en ese prólogo, he escrito que esas líneas no tienen por qué ser galeatas, que era lo que se ponía antiguamente en algunos prólogos, prólogo galeato. Del latín galea, casco, adjetivo normal en aquellos entonces cuando había que defender una obra de críticos y zoilos de diverso pelaje. Y tampoco necesita serlo esta breve presentación, que por cierto nos pega en un acto tan oportuno hoy, el día del doctor Angelicus, el doctor angélico Santo Tomás. No hay que ponerse casco para defender los comentarios sobre esta obra, porque se defienden y se justifican por sí solos. Estas palabras, este logos, en noble e insuperable dialecto ático, tanto pronunciado como escrito, es protrépticos, parainéticos, es decir, exhortatorio, como algunos manuscritos califican el maravilloso tratadito de Basilio el Grande a los jóvenes, cómo sacar provecho de la literatura griega. Y esto es lo que queremos los filólogos clásicos, unos, hoy ya locos, enamorados de la cultura grecolatina, los que sabemos en qué se fundan los renacimientos y todavía creemos que es posible mirar atrás para saltar adelante y no solo por retrogradar, que era el término que utilizaba el maestro Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Somos nosotros los griegos, precisaba Zuiri,
Pero ampliémoslo ahora. Somos nosotros los griegos y, por supuesto, los latinos. Como Tucídides de la historia, nosotros también afirmaríamos de los clásicos que son un ectema esaiei, una adquisición para siempre, un inagotable tesoro de esa paideia, de esa humanitas que nos identifica o al menos debería identificarnos. Y el hallazgo de este tesoro del que hoy se nos va a hablar, un apenas vislumbrado Jerez de la Frontera neolatino, por modesto que sea, a veces con ínfulas, o mejor, aspiraciones helénicas, de impresores e imprentas, de escritores, lectores y libros. El hallazgo de este tesoro, digo, es mérito del doctor Francisco José Morales Bernal, que nos muestra una nueva y rica faceta de nuestra otrora ciudad-convento, luego ciudad-bodega, por siglos madre y maestra de vino, caballo y flamenco. Nuestro Jerez ya era entonces mucho más, como demuestra nuestro autor, que no separan las figuras más célebres, como el reconocido gran humanista jerezano Francisco Pacheco, el tío del pintor sanluqueño homónimo, como ustedes saben, suegro de Velázquez, sino que nos redescubre o nos presenta a Núñez de Acosta, Blas Suero, Diego Pérez Machuca o Cristóbal de Molina, entre otros. El profesor Morales, que por su capacidad de estudio y bonomía ya de alumno era en el mejor de los sentidos dinamita, como así mismo se definía otro filólogo clásico, el genial aunque desquiciado Nietzsche, pronto explosionó fructíferamente en múltiples campos y enseguida colaboró en proyectos de investigación y en publicaciones con sus maestros, entre ellos el bueno y recordado profesor don Luis Charlo Brea. Además, hace poco nos sorprendía con una especie de adelanto en su artículo Imprenta, Latín y Ciencia en el Jerez del 17, 2 tratados médicos jerezanos en lengua latina en nuestra revista de Historia de Jerez del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, cuya nómina de miembros ya integra de jure, el sábado le impondremos la insignia, para dicha de quienes sentimos aquello de los monumenta Germania histórica, Santus amor patria dat animum, santo amor de la patria nos da ánimos. En efecto, la madurez investigadora de Francisco José me permitirá la familiaridad a este viejo docente, de antaño era profesor. Fue certificada por su tesis doctoral, La Eneida en España, las primeras ediciones impresas 1500-1550. Verdadero operosum opus, galardonado con el Premio Extraordinario de Doctorado y con el de Investigación Filológica profesor José Romera Castillo de la UNED. En fin, recurramos una vez más al Nietzsche sensato y hagamos nuestro su pensamiento. Se le paga mal a un maestro si se permanece siempre discípulo, dijo él. El profesor Morales Bernal nos ha superado. Era una promesa cierta y hoy es una realidad contrastada que, claro está, nos seguirá regalando su concienzudo trabajo y sus profundos conocimientos. De hecho, él es la voz cantante de un trabajo que ambos esperamos que vea la luz pronto, en el que una vez más quedan hermanadas Córdoba y Jerez, como en la Batalla de los Cueros, un trabajo fundamental para la historia religiosa y cultural de la patria de Séneca, una obra en la que, por cierto, se cita al Doctor Angelicus, a Santo Tomás, casi todas las páginas, como Fran sabe, cuyo día hoy celebran estudiantes, universidades y, por qué no, las academias también pueden reclamar su patronazgo. En fin, salve magister, tibi propera temeritas felix sericium laurus ponere. Te saludo, maestro, nuestro feliz y fecundo Jerez se apresura a coronarte con los laureles que tanto te mereces. Gracias. Muchas gracias, querido vicepresidente, por tan brillante y elocuente presentación. A continuación, me complace invitar al conferenciante que ocupe su lugar para desarrollar el tema Aportaciones de Jerez de la Frontera al humanismo español. Tiene la palabra. Concedido.
¿Ahora sí? Sí. Empiezo de nuevo. Quería expresar mi agradecimiento a esta Real Academia por su invitación y muy particularmente a Paco Antonio, a Francisco Antonio García Romero, que es el coordinador del ciclo Jerez Siempre, además de por su hiperbólica y generosa presentación, que debe más a la amistad y a la admiración mutua que a la verdad. Sí. ¿Sí? Ahora mejor, ¿no? Bien. Bien, el título de la conferencia de hoy, Aportaciones de Jerez de la Frontera al humanismo español, ya el título tendríamos que matizarlo, porque es más ambicioso de lo que aquí se puede abarcar. En primer lugar, porque muchos de los nombres que aquí se van a mencionar ya los conocemos, ¿vale? No se va a decir nada nuevo respecto a ello. También dejaremos muchas puertas abiertas porque es un tema muy amplio que desborda lo que puede durar esta conferencia. Y además deberíamos especificar qué entendemos por humanismo. Sobre el humanismo se ha escrito mucho y se ha escrito bien, pero cuanto más leo sobre el humanismo, menos claro me queda qué es lo que puede ser, porque es un término tan polisémico que abarca una multitud enorme de significados. Se le suele relacionar con el Renacimiento, pero ya había humanismo antes. El mismo término humanismo tiene una raigambre ciceroniana. Recordemos también lo que decía Sócrates: somos griegos no por nuestra sangre, sino por nuestra educación. Y también hubo humanismo después del Renacimiento. Es decir, el arco temporal es más amplio de lo que tradicionalmente se entiende que abarca el humanismo. Va más allá de lo que es el Renacimiento. Para explicar el humanismo yo suelo recurrir, cuando hablo con mis alumnos, cuando hablo con compañeros y colegas, suelo referir una anécdota de un humanista que es Marc-Antoine Muretus, latinizado, en la forma latinizada, que se encontraba en 1552 en la ciudad de Toulouse. Estaba enfrascado ahí en sus lecturas filológicas, dando diferentes lecturas acerca de los clásicos, cuando, ajeno a él, la Inquisición francesa había decretado una orden para detenerlo. Una anécdota muy conocida, pero me gusta referirla. Por suerte para él, el agente encargado de ejecutar esa orden, que además incluía su condena a muerte en la hoguera, pues tenía más que regulares aficiones filológicas. Y le mandó, por adelantado, a su vez, otro mensajero con una nota en la que estaba escrito una frase en latín, que era «Eu fuge crudelis terras», que, como ya saben, es un verso de Virgilio de la Eneida, del libro 3, verso 44, de cuando Eneas se encuentra en la tumba de Polidoro y el fantasma de este le dice esa frase, que viene a significar algo así como «Ay, huye de esta tierra cruel». Muretus, que como buen filólogo se sabía la Eneida de memoria, pues comprendió inmediatamente el mensaje y puso tierra de por medio a tiempo de dedicarse a los estudios filológicos, y gracias a eso hoy tenemos los 15 volúmenes de las varias lecciones de Muretus. Eso es el humanismo. En eso consiste el humanismo. De todas maneras, sea lo que fuera el humanismo se basa fundamentalmente en dos pilares. El primer pilar en que se basa el humanismo es la filología, es decir, el estudio de los textos clásicos. Porque uno de los objetivos del humanismo era rescatar y depurar los textos clásicos. Bien, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué había que rescatar los textos? ¿Por qué había que depurarlos? ¿Por qué había que limpiar esos textos? Vamos a poner dos ejemplos. Hoy día tenemos más o menos claro, hay cierto consenso de que la Eneida empieza con el Armaburum que canó, Troya cui primus arbori, ¿no? Canto a las armas y al héroe que llegó primero de las costas de Troya, ¿no? Hay más o menos, digo más o menos porque no es unánime el consenso, pero más o menos se entiende que empieza así. Pero eso hasta el siglo XV y XVI no estaba tan claro. Es decir, había otro comienzo de la Eneida, también muy conocido, que las ediciones modernas, algunas de ellas directamente lo suprimen. Por ejemplo, la edición de Oxford ni siquiera lo incluye. La edición italiana de Gaimon sí la incluye, pero en el aparato crítico, que es el famoso «Illega qui quodam», yo soy aquel que en otro tiempo modulé cantares al son de la leve avena. Bien, en el humanismo se planteó la pregunta de si ese era realmente el comienzo de la Eneida. ¿Comienza así la Eneida o no? Y si no comienza así, ¿por qué tenemos esto? Hasta entonces los filólogos no se lo habían preguntado. En ese momento empiezan a dudar
de la autenticidad de los textos clásicos que han ido heredando. Abajo hay otro ejemplo de las académicas de Cicerón. En la imagen de la izquierda vemos que dice Certum Alexandrum. La frase de Cicerón ahí dice que Lisipo pues, pudo crear un cierto Alejandro. Lisipo el escultor, un cierto Alejandro, es decir, una estatua de Alejandro Magno, ¿no? Pero eso no tiene sentido. Es decir, ¿cómo que Lisipo pudo crear un cierto Alejandro? Fue en el siglo XVI cuando un filólogo, un humanista, Navallero, puso en duda ese pasaje y propuso una lectura alternativa. Es decir, que ahí no ponía Certum Alexandrum, sino que ponía Certum Alexandros, es decir, que fue capaz de crear cientos de estatuas de Alejandro, lo cual tiene mucho más sentido. Eso es lo que los filólogos llamamos conjetura. Fue la época donde comenzaron, de una forma más o menos sistemática, las conjeturas, la filología moderna. Por lo tanto, los textos ya estaban bajo sospecha. Había que limpiarlos, castigar, decían ellos, castigar el texto, depurarlos, enmendarlos. Porque los copistas medievales tenían el afán completista de añadir todo en la tradición, absolutamente todo. Y bien que hicieron, porque gracias a eso conservamos una gran cantidad de material, pero con una actitud totalmente acrítica. Bien, ¿eso qué provocó? Provocó una reacción para limpiar esos textos. Y esa reacción que se aplica al texto clásico también se aplicaba al tipo de latín que se hablaba o que se escribía. Es decir, aquí tenemos un texto de Lorenzo Valla muy conocido, muy famoso. Yo no he encontrado traducción en español, la traducción es mía, me perdonarán si ven algún error, pero quiero que observen lo que está en negrita. Lorenzo Valla, hablando a propósito de las invasiones él llama a los godos, los bárbaros, ¿no? Cuando cayó el imperio, él pone de relieve que por culpa de esas invasiones la literatura latina se corrompió, se estropeó. Y lo mismo la literatura que la lengua latina. Dice, pudieron corromper la escritura romana. Dice, nuestra herencia ha sido abandonada. Los escritores dejaron de ser elocuentes y por lo tanto fueron muy inferiores a los anteriores. Y dice, la literatura romana retrocedió. Los antiguos incorporaban el griego a su lengua. Estos incorporan el gótico. Es decir, el latín estaba totalmente corrupto. Había que limpiarlo. De la misma manera que había que limpiar el texto que llegaba de Cicerón o de Virgilio, había que limpiar la lengua latina, porque lo que se hablaba no era auténtico latín. Eso es lo que interpretaban los humanistas. Había que limpiarlo, había que purificar ese latín. ¿Cómo se hace esa lingua latina restauratio? ¿Cómo se hace? Es decir, la lengua latina estaba contaminada tanto, lo que viene ahí, neologismos, barbarismos, vulgarismos, era cualquier cosa menos latín. Por eso a Nebrija, o Lebrija, Antonio Lebrija, se le llama, y él van a volver a ello, develador de la barbarie, es decir, el limpiador de la barbarie, el que limpiaba de barbarismo tanto la lengua como la gramática. Bien, ¿cómo se hace esa depuración? ¿Cómo recuperamos el latín? Pues gracias al segundo pilar del humanismo. Si el primero es la filología, el segundo es la enseñanza. Hay que enseñar gramática de otra manera. Y cuando decimos gramática, siempre, indefectiblemente, decimos gramática latina. No gramática del español, del italiano. Gramática es gramática latina. Había varias fases. La primera, había que seleccionar unos modelos de latinidad, una serie de autores que representaran ese latín puro, el auténtico latín. Segundo, a raíz de esos textos, había que estudiar la gramática y la retórica y traducirlos. Tercero, había que recuperar una serie de lugares comunes, expresiones que ellos utilizaban, construcciones, sintaxis, incluso yuntura, que es como lo llaman ellos, una especie de ligadura, sería la traducción castellana de la época, y a partir de ahí aprender a componer en latín imitando a esos autores. Esto ha sido muy estudiado por este filólogo Callendorf, que es de la Universidad de Texas, murió hace poco, murió hace un par de años y tiene unos trabajos magníficos acerca de esto. Y aquí se aplica la famosa frase de Quintiliano, es decir, gramática non ratione nititur, sed exemplo, es decir, la gramática no se apoya en la razón, sino en el ejemplo. El ejemplo es lo que nos sirve para recuperar el latín, el ejemplo de los antiguos, de los auténticos autores de latín, no de los medievales.
Bien, eso que se hace en la enseñanza es lo que después se aplica a la hora de componer en latín. Es decir, el humanista, por un lado, enseña latín, es muy normal, y por otro lado, compone poesía en latín. Hay un auténtico, como decía Curtius, un auténtico continente sumergido. Hay una barbaridad de material enorme de literatura compuesta en latín, que se ha quedado olvidada, relegada, porque ya iban perdiendo, lógicamente, empuje en favor de la composición en vernácula, en español, en francés, en italiano, etc. Bien, pero poco a poco hemos podido rescatarlo. Aquí tenemos un ejemplo de un médico, Blas Suero, que era médico aquí en Jerez en el siglo XVII, que también componía versos en latín. Ahí tenemos un ejemplo. Un ejemplo de lo que se llama latín de laboratorio, un término acuñado por el que era catedrático de latín de la Universidad de Cádiz, José María Maestre, que consiste en eso. Es decir, a través de la imitatio, el autor humanista selecciona trozos, iunturae, ligaduras, que después él aplica como un pintor con los colores de encuadro. Y va componiendo un nuevo poema. Así se asegura de que ese latín sea puro, puesto que si el autor, si un Virgilio o un Horacio en poesía o en prosa, un Cicerón o un Salustio lo utilizan, podemos estar seguros de que ese latín es correcto. No tenemos miedo de que estemos introduciendo barbarismo o vulgarismo o cualquier aberración que haga que ese latín esté corrupto. Ahí tenemos un ejemplo. Hay un verso de Blas Suero que dice: «Tu solus luces nitere facis». Ese verso está tomado directamente de otro de Marcial, «Solus luces nites peculiaris». Se ve claramente cuál es la ayuntura que ha utilizado él. Es decir, esa es la manera, ese es el método de componer en latín, en el humanismo. Bien, dicho eso, sabemos cuál es el método, sabemos qué hay que hacer, pero ¿cuál es el canon? ¿Cuáles son los autores que necesitamos nosotros tomar como ejemplo? Hubo debate con ellos, es decir, había algunos que decían que solo Cicerón valía. Los más radicales solo admitían que fuera imitado Cicerón, pero después poco a poco el espectro se fue abriendo. Vale, en prosa Cicerón, quizás Salustio. En poesía Virgilio, la tríada sagrada, Virgilio, Horacio, Ovidio. Pero ¿qué ocurre? ¿Marcial lo incluimos o no lo incluimos? ¿Amiano Marcelino lo incluimos o no? ¿Silvio Itálico lo incluimos o no lo incluimos? Hubo debates con eso. Esa es una de las puertas que dije al principio que vamos a dejar abierta, porque si no, estaríamos aquí hasta la semana que viene. Hubo un debate encendidísimo sobre eso. Bien. Otro de los aspectos del humanismo relacionado con el segundo pilar, que es de la enseñanza, es la clara vocación didáctica del humanismo. ¿Por qué? Esto lo estudia muy bien Domingo Indurain en su libro sobre el humanismo español, porque dice que el auténtico espíritu del humanista es influir en el otro. Ya no es la época de los estudios medievales que estaban en su torre de marfil con disquisiciones aristotélicas. No, el humanista quiere influir, convencer, debatir al otro. Y por eso la educación es tan importante. ¿Por qué? Por la propia divulgación, es decir, ese afán de transformar el modo de pensar del otro. De ahí también la importancia de las traducciones. Proliferaron multitud de traducciones. En Jerez hay varias de ellas, lo vamos a ver ahora. Hay un nuevo sistema de enseñanza. Antes teníamos el trivium y el quadrivium, ahora tenemos los Studia Humanitatis. Muchos de estos humanistas, a la vez de poetas, editores, también fueron profesores. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Antonio de Lebrija o Nebrija, tenemos el caso de Juan Sobraria, Juan Lorenzo Palmireno. Muchos de ellos enseñaron en academia, en estudios generales y demás. Y por último, hay una gran preferencia por los géneros, digamos, didácticos. Se elaboraron muchísimas gramáticas, diccionarios, géneros literarios eminentemente didácticos dentro de la literatura, no solo como herramienta escolar, como por ejemplo el diálogo renacentista. Es decir, volvemos a la máxima de lo que es el filólogo. Vamos a recordar lo que decía Frínico, Frínico el de psicógrafo, definiendo lo que era el filólogo. O filón logus kai spudasum peripas de ella. Es decir, el filólogo es el que ama las letras y se preocupa encarecidamente por la educación. Esa definición nos puede valer perfectamente para definir lo que es un humanista. Alguien que se preocupa por las letras y por la educación. Bien, teniendo esto como base, ¿qué puntos debe tocar cualquier estudio que pretenda acercarse al humanismo? Primero, la producción literaria, tanto manuscrita como impresa.
hay que estudiarlo. Segundo, los centros de enseñanza. Evidentemente, si una de las preocupaciones es la enseñanza y la didáctica, hay que estudiar eso. Las bibliotecas. El mundo editorial, todo lo relacionado con la imprenta, porque la imprenta fue el agente dinamizador del humanismo. Pero no solo la imprenta, sino los libreros y los lectores, es decir, cómo era recibida toda esa producción editorial. Y por último, la situación del latín y también del griego. Ahora bien, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Cuando decimos humanismo, inmediatamente se nos viene a la mente el humanismo italiano, se nos viene a la mente, pues eso, Lorenzo Valla, Leonardo Bruni. Pero ¿qué ocurre en España? El humanismo español es muy peculiar, muy particular. De nuevo, Curtius se ocupó de esto. Primero, porque ¿hasta dónde llegó esa restauratio humanista? Aquí nos enfrentamos a un problema. Si nosotros pretendemos recuperar el latín puro, irremediablemente vamos a provocar extrañamiento. Me voy a explicar. Si durante la Edad Media el latín se utilizaba como medio de comunicación, por lo menos escrita, y en muchas ocasiones también hablado, evidentemente estaba sujeto a ser modificado con esas corrupciones, con esos barbarismos, porque se incluían en la lengua, lo necesitaban para hablar. Pero si nosotros queremos depurar la lengua latina, indefectiblemente ya no nos vale como medio de comunicación, porque es algo artificial. Ya no nos sirve, causa extrañamiento en el hablante. Y el último, bueno, también hay una gran presencia de lo medieval en el humanismo español, una gran influencia de los estudios medievales, sobre todo a raíz de la escolástica. Y también hay una gran influencia de los autores de la antigüedad tardía y del escrito árabe y judío. ¿De acuerdo? Por ejemplo, San Isidoro está omnipresente en el humanismo español. Vamos a centrarnos en Jerez. Aquí he puesto una brevísima bibliografía acerca de gente que sabe más que yo de esto, que se ha ocupado de estudiar el humanismo en sus diferentes facetas aquí en Jerez. En cuanto a la producción literaria, tenemos ahí al profesor Pocero Calero, que se ha ocupado de la producción poética de Francisco Pacheco. López Romero se ha ocupado del poeta Diego Dueñas. Cebrián ha editado a Juan Espinel y Torres, una obra que son las transformaciones y robos de Júpiter, del sobrino de Fray Agustín Espínola. También tenemos la canción de Barahona Padilla, editada por De las Cuevas en el 64. Sobre la imprenta, el libro coordinado por Clavijo Provencio. Anteriormente, el de los estudios de Rodríguez Moñiño. El archiconocido estudio de Hipólito Sánchez sobre los centros docentes en Jerez. Y sobre la biblioteca y colecciones de libros, pues recientemente Moreno Arana también se ha ocupado de eso en un episodio cultural de Jerez en el siglo XVI. ¿De acuerdo? Es decir, lo pongo aquí para facilitar material a todo aquel que se quiera acercar a este tipo de estudios. Por eso no lo vamos a tocar, vamos a saltar a otras cosas. Bien, condicionantes que tiene el humanismo en Jerez. Primero, la cercanía con Sevilla. Sevilla es muy importante para el humanismo jerezano por varias razones. Primero, porque Sevilla tiene universidad desde 1505. Eso, evidentemente, es un factor determinante para el desarrollo del humanismo. Segundo, porque Sevilla tiene imprenta ya desde época incunable. Sevilla es la primera ciudad de España que edita Virgilio, edita las bucólicas, es la primera ciudad española. Además, a Sevilla también acuden muchas de las poblaciones cuando quieren imprimir algo. Jerez mismamente, como no tiene imprenta estable hasta el siglo XVII, con Fernando Rey, antes tiene una imprenta itinerante, pero estable realmente hasta el siglo XVII no la tiene. Por eso muchos de los autores tienen que ir a Sevilla a publicar sus libros, porque aquí no hay. Lo mismo podemos decir de las ciudades costeras, Cádiz, el Puerto de Santa María y San Lucas. Hay muchos autores de esas ciudades que vienen a Jerez, una vez que Jerez ya tiene imprenta, vienen aquí a imprimir o que realizan su actividad profesional aquí. También la Casa de Medina Sidonia y otras casas nobiliarias tienen son un agente vigorizante de su humanismo, con su acción de mecenazgo, patrocinio y demás. Y por último, el medievalismo aquí en Jerez es tremendamente acusado. Lo vamos a ver. Esa inercia medieval, ¿cómo se manifiesta aquí en Jerez? Primero, con la presencia de la escolástica. Bien, hay que hacer aquí una precisión. Vamos a ver. La escolástica y el humanismo no se suelen llevar bien. No se llevan bien porque la escolástica, que evidentemente es de origen medieval, prima por encima de todo lo que es la filosofía.
por encima de la filología. Hay que dejar muy claro el concepto que se quiere explicar. La explicación lógica prima por encima de la pureza del lenguaje, al contrario que el humanismo. El humanismo prima por encima la pureza del lenguaje antes que la explicación lógica. Evidentemente, ahí hay un choque de trenes que se manifiesta en los escritos. Aquí tenemos un ejemplo en Jerez. Lorenzo de Villavicencio, archiconocido en Jerez, tiene varios libros acerca de, vamos a decir teología, aunque realmente no sea teología. En esos libros prima sobre todo la explicación, la exposición clara de la doctrina católica. De eso tiene enfrentamientos directos con lo que defiende un humanista muy reconocido como el Luis Vives. ¿De acuerdo? Hay un par de imágenes de 2 ediciones en Amberes de Lorenzo de Villavicencio. Otro ejemplo, Fray Juan Jiménez. Este es un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional, no está editado. Tractatus de Primo Motores, es de evidente raigambre aristotélica, y de nuevo se prima la explicación teológica antes que la calidad de ese latín. ¿Por qué? Porque se está enmarcado en ese contexto escolástico. Bien, ¿quiere eso decir que la producción de escritos religiosos está ajena al movimiento humanista? No, no quiere decir eso. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una edición de Lyon de un escrito de Esteban de Salazar. Como saben, Esteban de Salazar fue prior aquí en la Cartuja de Jerez, de nacimiento fue granadino, pero fue prior aquí entre 1583 y 1565 y ya siguió viviendo en Jerez hasta que aquí murió. Bien, pues en el capítulo general de los Cartujos, allí en Francia, él pronuncia un discurso, un sermón, que nos va a recordar enormemente a un texto que ya hemos visto. Dice, traduzco abajo, no está traducido, es la única edición que he podido encontrar, solo hay un ejemplar que yo sepa, y lo que está en negrita. Aquella antigua barbarie y la excesiva ignorancia del siglo anterior, que junto con la decadencia del Imperio Romano acompañó a la lengua latina debilitada y casi destruida por las frecuentes invasiones de las naciones extranjeras. Esto a mí, por lo menos personalmente, me recuerda enormemente a lo dicho por Lorenzo Valla. Es decir, el latín, los estudios clásicos, por culpa de las invasiones bárbaras, se habían perdido. Esto lo dijo Esteban de Salazar, el prior de la Cartuja de Jerez. Yo creo que este texto se puede, no sé por qué no se le ha prestado la atención que se le debería prestar, pero se puede poner como ejemplo de la definición de lo que era el humanismo. El humanismo en la ciencia. Evidentemente, si el humanismo prima la lengua latina por encima de la explicación teórica, tiene mucha más dificultad de entrar en aquellos tratados que se dedican a la ciencia o a la teología, que son, por su naturaleza, más propensos a este tipo de disquisiciones. Hemos visto la teología y aquí vemos la ciencia. Estos son 2 tratados médicos editados aquí en Jerez que están en latín. Bien, estos tratados están imbuidos también del método escolástico, porque ¿cómo funcionan estos tratados de medicina? Hay una barbaridad, hay una gran cantidad de tratados médicos aquí editados en Jerez. ¿Cómo funcionan? Plantean una pregunta que puede ser, por ejemplo, ¿es tal enfermedad contagiosa? ¿O funciona tal tratamiento para tal enfermedad? Así empieza el tratado y ahora ellos exponen argumentos a favor y argumentos en contra. Y el autor se adscribe a uno de ellos por unas determinadas razones, que normalmente esas razones son principios de autoridad. Apelan a Avicena, apelan a Galeno, a Hipócrates, y así defienden una postura u otra. Bien, y al final, pues, en virtud de esa defensa o ese ataque a esos argumentos y esos contraargumentos, pues, exponen una conclusión. Eso es puramente escolástica, porque recordemos cuáles son las partes de la escolástica. Quaestio, disputatio y determinatio o conclusio. Es puramente escolástica. Estamos en el siglo XVII y en Jerez se editan libros de naturaleza puramente escolástica dentro de época humanística. ¿Quiere decir igual que antes que los tratados científicos son ajenos a las corrientes humanistas? No. Porque, y aquí tenemos un ejemplo, están influenciados por el humanismo de 2 vías. La primera, el médico, el científico, no puede ser solo médico y científico como en la Edad Media, como decía después el doctor Letamendi, ¿no? Quien solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Pues esa máxima la aplican aquí los médicos del siglo XVII en Jerez. Es decir, el médico ha de ser también filósofo, historiador, gramático,
retórico. Y todo eso se observa en estos escritos que tenemos aquí. Segundo, hay una gran presencia de los clásicos, pero no digo de los clásicos como Galeno, Hipócrates, que son esperables, son escritos esperables, se dedican a la medicina, no, sino poetas clásicos como Ovidio, como Juvenal. ¿Por qué? Porque durante el humanismo, incluso aquellos tratados que son puramente científicos, utilizan autoridades de la poesía clásica que en la Edad Media no se utilizaban. ¿Por qué en la Edad Media no y en el humanismo sí? Sencillamente porque en la Edad Media no tenían acceso a esos poetas clásicos, muchos de ellos. Por ejemplo, Lucrecio se descubre ahora. Lucrecio, que en el De Rerum Natura, que es un poema evidentemente científico, no pueden utilizarlo porque no sabían que existía siquiera. Tenían noticia, pero no tenían el poema. ¿De acuerdo? Ahora es cuando se descubre y ahora es cuando pueden tirar de esas autoridades también. Otro género que también está muy en boga durante el humanismo es el diálogo renacentista. El mes pasado, en diciembre, salió publicado un libro de Moreno Arana que trata de refilón, trata tangencialmente esta obra. Esto es un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional, el manuscrito 5725, que está escrito por Fernán López Alonso, que se titula Coloquios militares dirigidos al ilustrísimo señor presidente, etcétera, etcétera. Es un diálogo renacentista. Está escrito por un jerezano y tiene esa finalidad didáctica que tenía el humanista. No está editado. No existe, yo por lo menos lo he encontrado, no existe. Lo único que yo he podido encontrar es una tesina que trata sobre este asunto. Así que yo animo me consta que por aquí hay varios hispanistas, a que alguien pues le meta mano a este escrito. En la Biblioteca Nacional también hay un antígrafo, es decir, una copia a partir de esta, que está muy deteriorada, que está aquí abajo la referencia, por si alguien después quiere la información, yo se la puedo facilitar, que es del siglo XIX. Las traducciones en el humanismo. Aquí hay una aparente contradicción, una paradoja entre lo que defendían los humanistas y lo que realmente después hacían, porque si nos preocupamos por la pureza de la lengua latina, por la pureza del latín, ¿por qué proliferan tanto las traducciones? ¿Por qué hay tantas traducciones? Bien, por tres razones fundamentalmente, que las tenemos ahí. La primera es ese afán que decíamos antes de transformar al otro, de influir en el otro. Y eso es un gran problema. Si yo quiero influir en el otro utilizando textos clásicos, el gran problema es que la gente ya no sabía latín. Entonces necesito traducir eso. Segundo, consecuencia de lo anterior, me da una batería de autoridades para defender la postura que yo quiero debatir. Y tercero, y es lo más importante, a raíz de esas traducciones de una lengua clásica, yo puedo ennoblecer la lengua propia. Vamos a ver. La primera traducción de Virgilio la hace en castellano Enrique de Villena. Se le ha criticado a esa traducción que tiene una gran cantidad de latinismos. Evidentemente tiene que tener una gran cantidad de latinismo porque el español está todavía en paños menores, no tiene categoría literaria para recoger la Eneida. Es tremendamente difícil traducir a un idioma que no tiene esa capacidad una obra como la Eneida. Entonces, con la herramienta de las traducciones, yo voy imitando también ese latín, utilizando expresiones, construcciones, la retórica de ese latín para nobilitar, como dicen ellos, para ennoblecer la propia lengua vernácula. Respecto a esto, hay dos tipos de traducción en el humanismo. La vertical, a partir de las lenguas clásicas, y la horizontal, a partir de otra vernácula. Normalmente, esa otra vernácula es el italiano, porque al principio del humanismo se tenía la idea de que el italiano era la heredera directa del latín, que los italianos eran los poseedores del latín y que el resto de Europa teníamos el usufructo de ese latín, ¿no? Ya después la cosa cambió, pero en un principio era así. Entonces, la única lengua que podía tener cercanía a la categoría del latín era el italiano. También hay muchas traducciones del italiano al español. Como esta que tenemos aquí de Barahona Padilla. Barahona Padilla lo conocemos de sobra. Tenemos aquí una traducción de Alessandro Piccolomini, Institución de toda la vida del hombre noble, que se edita en Sevilla. Barahona Padilla. Vamos a ver algunos fragmentos de esta obra que me parece una auténtica joya. Si no la conocen, yo les animo a investigarla, a estudiarla, porque es una joya, es una joya. Vamos allá. Bien, primero, en el capítulo 7 habla de la importancia de las lenguas clásicas.
fíjense lo que dice en uno de ellos. Pero como la lengua latina se ha hecho también ahora extraña, es necesario que la aprendan los que quieren saber los conceptos que hay en ella y asimismo la griega. Es decir, ya el latín es algo extraño, es algo artificial, no es como en la Edad Media. Claro, la contrapartida de esa depuración es ese extrañamiento. También aduce cuáles son esos modelos latinos y la función ennoblecedora que tiene la traducción. Dice: mas con todo eso diré de la imitación, que si se sabe hacer a buenos autores, vale mucho en que serán principales Cicerón y Terencio. Esos son los modelos que él propone. Dice, el son, la cadencia, los nombres, palabras y modos de las ligaduras. Las ligaduras son esas yunturas, esas construcciones que se roban, digamos, entre comillas, del latín. Ciceroniana, para confirmarlo más en ella, mandarle que trasladen alguna en romance. Y sigue más adelante, hacer que de nuevo la vuelvan en tal lengua, de cuál ejercicio ganarán los niños el estilo de esta y de la suya propia. Es decir, gracias a esas traducciones, el español ganará categoría. Eso lo traduce un jerezano en el siglo XVI. Depuración del castellano. Hay que evitar barbarismos y disonancias. Hay que evitar vocablos ásperos y dificultosos al oído, una pronunciación llena de aliento, no encontrarse palabras, un contraste de barbarismos y finalmente una disonancia incomportable que basta ensordecer en breve a quien la escucha. Es decir, hay que utilizar el latín, la lengua clásica, incluso para limpiar el castellano. Si el método para depurar el latín consiste en la imitación y en escoger una serie de modelos, pues ese mismo método nos vale también para el español. Propone la imitación. Dice, porque la imitación en esto, como en las demás cosas, aprovecha grandemente. No busquen otro ejemplo que los libros de Fray Luis de Granada. Es el modelo que propone. Recuerdo que esto es una traducción del italiano. Es decir, aquí ya se desvía del original italiano, porque evidentemente el original italiano no habla de Fray Luis de Granada. Esto es una aportación de Barahona Padilla, es decir, una traducción que se desvía del original para adaptarse a la realidad que él conoce. Eso en cuanto a poesía. En cuanto a prosa, ¿cuál es el modelo? Pedro Mejía, por ejemplo. Y aquí nos mete un pequeño coscorrón porque habla también sobre el dialecto andaluz. Dice, los castellanos y andaluces, y comenzando por estos que tienen más necesidad de enmienda. Dice, digo que es como un defecto en Andalucía no saber pronunciar y escribir cómo y cuándo se debe. 3 letras de las que nos sirven, las cuales son la C, la S y la Z, porque casi todos en general no se aprovechan de más que de la S en cuanto hablan y escriben. Es decir, aquí habla del ceceo y del ceseo. Esto a mí me parece una maravilla. Es decir, un libro de un jerezano en esta época hablando prácticamente de dialectología. Otro traductor de la época, Fernán Flores. Una traducción que él tiene es esta también desde el italiano, una traducción de un tratado de Miguel Saba Faranola, que es un tratado de medicina o sanidad, ¿no? Era muy común en esta época los que se llaman avisos de sanidad, ¿no? No vamos a entrar mucho en esta traducción porque daría también para varias conferencias, pero merece la pena leerla. Si no la conocen, yo lo animo a que la lean porque tiene cosas curiosas. Es un religioso, Fernán Flores es un religioso, es prior de aquí fue prior de la Colegial de Jerez de la Frontera, pero habla con mucha naturalidad de ciertos temas que podrían resultar extraños, ¿no? Habla de las relaciones sexuales, de los beneficios de las relaciones sexuales, en qué época hay que tener relaciones sexuales, en cuál no. No vamos a entrar en eso porque no es el sitio ni el momento, pero merece la pena. En este sí vamos a entrar un poquillo más, porque Fernán Flores tiene una traducción de la historia de Herodiano. Esta traducción es tremendamente importante, tremendamente importante. Se hace en Jerez esta traducción. Aquí tenemos el prólogo. ¿Por qué es tremendamente importante? Porque es la primera traducción de Herodiano al español y la única hasta el año 1985. Que la edita Gredos. Es la única, no hay otra. Sale de aquí. Se publica en Sevilla, pero la escribe en Jerez.
concretamente en un verano. Dice que la escribe en el verano del 31, de 1531. Es cierto, en honor a la verdad, que hay otra traducción al español, manuscrita anterior, que se conserva en la Universidad de Yale, pero nunca fue publicada. Esta se llegó a publicar en Sevilla. La única hasta 1985. Esta traducción la hace desde la versión que hizo anteriormente, desde el griego al latín Policiano, y Fernán Flores la traduce al castellano desde esa versión latina. Es verdad que la nueva traducción del 85 se hace ya directamente desde el griego, ¿vale? Pero hasta el 85, hasta ayer por la tarde, esta era la única traducción que había de Herodiano en España. Aquí tenemos el prólogo. Dice, de latín la hiciese castellana con pocos años antes, Ángelo Policiano la hizo de la griega latina, aunque con mucha más elegancia y polidas palabras que yo las sabré dar en nuestra lengua castellana. Bien, vamos ya al último apartado, que es el de la poesía latina que se editó aquí en Jerez, que hemos recogido ahí en un libro que ha salido ahora mismo. Vamos a analizar dos poemas, ¿vale? El primero es este, un epigrama de Diego Pérez, que está compuesto en dísticos elegíacos. Este epigrama es un poema preliminar a una obra de Gamaza Romero, que es el primer historiador de Arcos de la Frontera. Y es un epigrama laudatorio. Aquí tienen la traducción, a la izquierda tienen el texto latino. La traducción dice: una divina corona de laurel propia de un gran sacerdote te adorna, mientras haces surgir del pan a Dios eterno. En latín dice ceres, es una metonimia por pan, como también hizo Góngora, que también tiene un verso muy bonito respecto a eso, que llama al pan le llama Ceres, ¿no? La diosa del cereal, ¿no? Habla de la transubstanciación del pan, ¿no? Mientras revela, oh Pedro, las tablas sagradas, mientras revelas las leyes, Bártolo se apresura a ceñir tu cabellera con una guirnalda. Es decir, destaca dos facetas del autor del libro. La primera, como era sacerdote, destaca esa función que tiene como sacerdote. Y segundo, como intérprete de la ley divina, de las leyes sagradas, de las tablas sagradas. Por eso le llama, dice que Bártolo era un jurista de finales del siglo, de mediados del siglo XV, que por cierto, ya saben que de ahí viene la palabra los bártulos, ¿no? Los bártulos, llamamos los bártulos, es por los libros de Bártolo, que eran enormes, y entonces era... Habían yacido en un sueño los solemnes triunfos de la patria, y sus gestas con el tiempo voraz las consumió. Ahora quedan revividas, y en un pequeño volumen las haces brillar. El honor, la gloria de la ciudad rutila con gran luz. Una corona enjollada de doble banda te cubre, únicamente una bella tiara le falta a tu cabellera y que ya va mereciendo. La feliz Alcóbrica se refiere a Arcos de la Frontera, porque durante mucho tiempo erróneamente se creyó que Arcos era la romana Alcóbrica. Hoy sabemos que no es así. La feliz Alcóbrica se apresura a ponerte los merecidos laureles, premios que no son dignos de su hijo. Que se multiplique 3 veces el premio para este a quien le plació vencer con su sapiencia tan grandes tinieblas, sea su corona triple. Es decir, alaba al autor de esa historia de Arcos por 3 motivos. Primero, por su sacerdocio. Segundo, como intérprete de la ley divina. Y tercero, como historiador, que es una nueva corona que hasta ahora nadie había tenido en Arcos y él ha sido el primero. Bien, vamos a aplicar aquí los conceptos filológicos. De este poema yo he encontrado 3 testimonios. El primero, de 1634, que es el editado aquí en Jerez. El segundo, en un manuscrito de la biblioteca de aquí de Jerez, también del siglo XVII. Y el último, una edición impresa de 1902, que se supone hecha a través del anterior manuscrito. Bien, en un verso en concreto, que tenemos ahí que dice Bartus aquelera stringere fronde comas, 2 de los testimonios dicen stringere fronde. No sé si este de aquí se ve bien, pero dice lo mismo, stringere fronde. Sin embargo, aquí tenemos zingere fronda. Tenemos que elegir. Tenemos que poner stringere o zingere. Hay que elegir uno de ellos. Bien. Aplicando el método humanista, vamos a ver cuál es el origen de este calco. Si nos vamos al poeta clásico, vemos que el verbo que utiliza es stringere. Por lo tanto, nosotros aquí hemos optado por la
opción que nos da además las lecciones más antiguas, Stringere Fronde. ¿Cuáles son los calcos? Estos son ejemplos de calcos textuales que él utiliza, es decir, cómo se crea ese latín de laboratorio. Por ejemplo, aquí en Diego Pérez tenemos tempore tempus edax. ¿Por qué pone tempore tempus edax? ¿Es clásico eso? ¿Él lo puede decir? Él no tiene la conciencia lingüística del latín, no tiene esa competencia lingüística, no lo sabe, tiene que acudir a los clásicos. Los clásicos lo hacían, si los clásicos lo hacían, él lo puede hacer. Efectivamente, los clásicos lo hacían, porque tempore tempus aparece en Manilio y tempus edax aparece 2 veces en Ovidio. Por lo tanto, él se ve libre para poner ese calco y poder construir esa oración en latín, ese verso en latín. Otro ejemplo, en el verso número 12, dice praemia digna suo. Eso aparece en la literatura clásica, aparece en la poesía clásica, aparece en Ovidio, praemia digna sui y praemia digna meo. Por lo tanto, el poeta puede utilizarlo. Es decir, se asegura de que ese latín esté libre de barbarismo, libre de vulgarismo, que sea latín puro, latín clásico. Pero, y aquí viene la cuestión, en esta época, en España y concretamente en Jerez, se llega a ese extremo del humanismo, es decir, ¿solo lo puramente clásico es válido para componer en latín? Bueno, pues la respuesta la tenemos aquí. No, porque los poetas humanistas en España no solo acuden a los clásicos, acuden incluso a poetas contemporáneos, como el verso segundo, ese querere aeternum dum facere deum, ¿dónde aparece? Aparece en una obra del propio siglo XVII, es decir, utiliza un calco de un poeta contemporáneo. Por lo tanto, el humanismo aquí en España, o concretamente en Jerez, no llega a ese extremo de purificación que llega, por ejemplo, en Italia, lo cual no es algo negativo, porque gracias a esa mezcla entre lo medieval, lo contemporáneo y lo clásico, tendríamos después, por ejemplo, la literatura del siglo de oro, que es tan peculiar y tan extraña en Europa. Eso lo estudia muy bien Curtio en su célebre libro sobre la literatura europea. Otro poema, que también se edita aquí en Jerez, de Cristóbal de Molina. Bien, este poema es de 1680 y es otro poema laudatorio al autor de un sermón dedicado a San Bruno, el fundador de la Orden de la Cartuja. La traducción la tenemos aquí. La diosa, a ti, a quien por debajo de Júpiter nadie puede aventajar, te transporta rápidamente en su dorada cuadriga hasta las santas regiones del sagrado cielo. Luego inunda el aire con el sonoro bronce, te vuelve a llevar imponente entre los tartésicos. Los tartésicos, Cervantes ya también lo utilizaba, somos los andaluces. Y te hace célebre por todo el mundo, por la majestuosidad de tu elocuencia y tu fecundo ingenio. No de la misma forma como Faetón, que con alas fue elevado a las alturas y arrastrado sin mando, fuera de control, cayó de cabeza, arrojado desde la bóveda celeste, de modo similar al grato laurel cuando cae. Mas tú, Garrido, que es el autor del libro, sin que nada lo impida y alejado de cualquier temor, haces que estos días sean dignos de Néstor y merecedores de tu plegaria fama. Bien, más allá de la traducción, me quiero centrar en la métrica. ¿Qué métrica utiliza aquí? Es el endecasílabo falecio, que es un metro que tiene de modelo a Marcial, al poeta Marcial. Bien, si contamos los versos, vemos que tienen 14. Hay 14 versos ahí, y son endecasílabos. Evidentemente, aquí hay una injerencia muy clara de la literatura española, porque si tengo 14 versos en endecasílabos, un soneto me manda a ser Violante. Evidentemente, es un soneto a la latina. Es decir, aquí vemos cómo el humanismo no permanece ajeno a la evolución propia de las vernáculas. Hay unas injerencias mutuas entre la producción en latín y la producción en castellano, incluso en la producción en italiano, lo cual deja a las claras que el humanismo en Jerez, como en el resto de España, tuvo unos frutos muy peculiares y muy particulares, que evidencian que Jerez también fue muy importante núcleo en producción humanística, lo cual hace que incluso a día de hoy merezca la pena seguir investigando este campo que por lo menos a mí me resulta fascinante y que yo creo que en el futuro puede dar mucho mejor resultado de lo que yo estoy dando aquí. Gracias por su atención.
Muchas gracias, profesor, por tan detallada y precisa conferencia que amplía la tradicional y muy bien estudiada importancia de la industria bodeguera jerezana en el siglo XVIII y una gran parte del XIX, con estudios rigurosos sobre tanto la arquitectura bodeguera, como tuvimos la ocasión la semana pasada de comprobar, gracias a don José Manuel Aladro, nuestro nuevo académico de número, ilustrísimo señor. Decía tanto la arquitectura bodeguera como la importancia de su volumen de exportaciones y su importante contribución a la balanza de pagos en España siglos XVIII y XIX. Pero hoy el tema global de su aportación al humanismo español es muy rico en los matices de su aportación, sobre todo en la que nuestra ciudad aporta, olvidando, o no olvidando, mejor dicho, que el humanismo es un término polisémico sujeto a diversas formas de interpretación y realización. En sentido genérico se dice humanista a cualquier doctrina que afirme la excelsa dignidad humana, el carácter racional y del fin del hombre, que enfatiza su autonomía, su libertad y su capacidad de transformación de la historia y la sociedad. Espero que no me corrija el profesor. Por ello es una valiosa aportación complementar los rasgos que distinguen las características del humanismo español con las manifestaciones en el ámbito literario y tratadístico en el Jerez de los siglos XVI y XVII, así como señalar los puntos necesarios para cualquier estudio humanístico en un tiempo y lugar concreto. También se ha dicho la producción literaria, los centros de enseñanza, las bibliotecas, el mercado global del libro, imprenta, libreros y lectores, y finalmente la situación del latín. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores, amigos de la Academia, al presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, que hoy tiene la amabilidad de acompañarnos, y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo martes, día 4 de febrero a las 19:30 horas, para asistir a la próxima sesión del ciclo Jerez Siempre, que estará a cargo del doctor don José Manuel Moreno Arana, bajo el título Jerez como foco artístico en el siglo XVIII. La presentación del conferenciante estará a cargo del ilustrísimo señor don Javier Jiménez López de Guileta, académico correspondiente de esta Real Academia. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.